historia de España, mucho que celebrar. ¿Qué tal? Bueno, pues la cosa hoy va bastante de barcos también, ¿no? De navegación en general. Parece que le he cogido gusto al tema náutico, ¿no? Bueno, es cierto, me apasiona el asunto, pero también es verdad que todo lo que hay que celebrar en la historia de España, de todo ello y de su contribución al mundo, mucho tuvo lugar sobre las olas. O tuvo que ver con la navegación, la cartografía y sus entresijos. En el episodio de hoy hay barcos, pero no hay batallas. Hay mapas, pero no hay descubrimientos. Es un episodio oceánico, sí, pero va de ciencia. Porque ambas cosas, el mar y la ciencia, han estado siempre íntimamente unidas. Así que hoy os voy a traer a dos españoles, uno del siglo XVI y otro del siglo XVIII. Porque, bueno, el siglo XVI es el tiempo en el que aparece la navegación oceánica, de la mano de España y Portugal. El siglo en el que los estudios de ciencias como la cosmografía y saberes como la cartografía alcanzan en España un altísimo nivel. Pero también el siglo XVIII, el de las luces, el de la ilustración, trae a nuestro país un renacimiento y una excelencia de la ciencia sin parangón. A pesar de los tópicos, la ilustración sí llegó a España, en muchos campos además, pero si hubo uno en el que brilló de manera global, fue en lo relativo al mar. Expediciones, avances en la construcción de barcos, en la ciencia cartográfica, en la doctrina de combate, en la medicina de a bordo, un compendio de progresos que dio a la Marina Española del siglo XVIII el título de Ilustrada, la Marina Ilustrada. Lo cual, bueno, pues merecería un audio largo y monográfico. Así que hoy nos enfocamos en esos dos españoles, cuyas vidas, como os digo, están separadas por 200 años. Primero es Alonso de Santa Cruz, un sevillano que en el año 1535 fue el primero capaz de determinar la posición de una nave respecto del eje este-oeste, es decir, la longitud. Y el segundo es Jorge Juan y Santacilia, un personaje absolutamente polifacético del XVIII, cuya historia y cuyos logros son igualmente bastante desconocidos. Es el hombre que hizo posible que España midiera el mundo y pusiera fin a un debate largo que estaba muy vivo entre la gente de ciencia de la época, el debate sobre la forma de la Tierra. Recordaros que pulséis el me gusta en los episodios, que los difundáis, que nos visitéis en las redes sociales o en nuestro canal de YouTube y que si os gusta nuestra labor y creéis que lo merece, nos apoyéis económicamente con una pequeña cantidad a través de Patreon o del botón azul apoyar de iVoox. Y ahora sí, comenzamos. Estamos en el siglo XVI y el mundo está bulliendo. El mundo bulle en empresas que surcan los océanos y tratan de descubrir tierras nuevas. Es el momento en el que ese mundo se está empezando a hacer global. Y en ese mundo que empieza a ser global, la navegación oceánica presenta un montón de desafíos. Uno de estos desafíos es determinar la longitud de un navío en medio del océano. Establecer la latitud, es decir, la ubicación de esa nave respecto al eje norte-sur, es relativamente sencillo. Venía ya haciéndose, los antiguos griegos ya lo habían conseguido, por ejemplo, a través de un instrumento llamado astrolabio, que usaba para determinar esta latitud, la posición del Sol y de la estrella polar. En la Edad Moderna, el tema de la latitud se va incluso a refinar y a convertir en más exacto, con la aparición de otro instrumento que se llama el sextante. Pero la medición de la longitud, es decir, la posición en el eje este-oeste, era un problema que por aquel entonces pues, no tenía solución. Y bueno, habitualmente se atribuye a los ingleses Halley y Harrison la determinación de la longitud. Y bueno, es verdad que sus estudios sobre el tema son afamados y sobre todo son los primeros conocidos. Luego os cuento por qué. Sobre todo es el conocido el reloj de precisión creado por Harrison para la tarea de determinar la longitud, pero lo cierto es que más de un siglo antes, el español Alonso de Santa Cruz había ideado métodos que calculaban con exactitud la longitud y permitían trazar incluso rumbos fiables en los mapas. El primer mapa magnético de la Tierra se atribuye a Halley en 1698. Bueno, pues más de 160 años antes, en el año 1535, Alonso de Santa Cruz había creado un mapa magnético. Y bueno, la verdad es que en este caso, la ignorancia generalizada sobre la obra y los hallazgos de Santa Cruz, pues no obedece
ni al desdén habitual por nuestra propia historia, ni al hecho tan repetido de que sean otros los que la escriben. Mira, si tanto el método para determinar la longitud como los mapas de Santa Cruz fueron desconocidos durante tantísimo tiempo, no fue por otra razón más que porque la corona española guardó ambas cosas como un alto secreto de Estado y protegió su contenido de manera muy eficaz. Bueno, a nadie le escapa que España mantuvo una ventaja enorme sobre otras potencias navales durante todo el siglo XVI y gran parte del XVII, y esto se debió fundamentalmente a los avances científicos que en estos campos daban a luz los españoles, pero también a que solo eran los españoles los que conocían estos métodos y tenían estos mapas. Porque ya os digo, la corona española los guardaba con especial celo. Estamos hablando de una época, es este siglo XVI, en la que Felipe II de España va a ser contra lo que nos cuenta el relato general, como ya os expuse en otro episodio, y va a ser, digo, un rey mecenas en los campos de la ciencia y de las artes. Una época en la que el estudio de Copérnico, que estaba prohibido porque era herético en las naciones europeas, en las naciones protestantes, es obligatorio en las universidades de la Inquisitorial España. Una época que es en la que se va a crear la primera cátedra de cosmografía de la historia, en la Casa de Contratación de Sevilla. Un lugar en el que las diversas profesiones náuticas, que también son de nueva creación, como los pilotos, los cosmógrafos, los dibujantes, los cartógrafos, pues van a otorgar a España esa ventaja decisiva en todo lo que tiene que ver con los mares, con su exploración y con su navegación. Y en este contexto que os hablo, de cuidado por la ciencia, de avances científicos, de creación de la Casa de Contratación de Sevilla, Alonso de Santa Cruz va a llegar a esa casa de contratación. Padre de Alonso había sido armador de barcos, por lo que, suponemos que su familia disfrutaba de una posición económica más bien desahogada, ¿no? De sus estudios se sabe poco, pero sí se sabe de su condición de humanista, de prolífico escritor de obras históricas, políticas, económicas, didácticas y, por supuesto, geográficas, astronómicas, cosmográficas, cartográficas, de las que, gran parte hoy han desaparecido, ¿no? Hoy en día no podemos verlas, pero sabemos que las escribió. El motivo, ya os digo, radica en que la corona le impidió la publicación de todo esto al objeto de que todos sus descubrimientos pues, no fuesen conocidos por los demás. Tenía 21 años, en 1526, cuando se enroló en varias expediciones a América, que le mantuvieron fuera de España 4 años. Con esa experiencia, volvió y se dedicó a la construcción de aparatos que mejoraran la precisión de la navegación y a levantar mapas, permaneciendo en la casa de contratación con diversos cargos y oficios hasta que finalmente, en el año 1535, Alonso de Santa Cruz va a diseñar un ingenio con el que los marinos, a partir de la posición de la Luna y de algunos planetas, podían conocer la longitud de su posición con gran exactitud, además apoyados en mapas que eran creación suya también y que tenían incluso en cuenta las variaciones de la aguja de la brújula debidas a la declinación magnética. No sé si sabéis lo que es la declinación magnética. La declinación magnética se debe a que el campo magnético de la Tierra no es uniforme, no es como un imán perfecto. Entonces existen lugares que son variables según donde estés, en los que la aguja de la brújula tiene un pequeño error. Eso se le llama declinación, que puede ser este u oeste. Y hoy en día la usamos hasta en los aviones. Se tiene en cuenta esa declinación magnética. Escribió la carta abierta por los meridianos desde la equinoccial a los polos, así se llama. Y esta está considerada como la primera carta esférica de la historia. Carta esférica es un sistema cartográfico que fue perfeccionándose y que usamos incluso hoy. Alonso había sido capaz de apreciar el fenómeno de la deformación que sufría la figura de la Tierra al ser trasladada al plano, pero no pudo llegar a una conclusión definitiva sobre cuál era la proporción. Os lo explico. Imaginaos que pintáis un mapa de la península ibérica en una piel de una naranja, ¿no? Y luego recortáis ese trozo de piel, que es esférico o que tiene una forma semiesférica, y lo aplanáis y lo ponéis sobre una mesa. Pues evidentemente la forma de esa península ibérica que habéis dibujado pues va a ser distinta. Va a ser distinta, con lo cual esto implica que a la hora de navegar va a ser mucho más difícil si no eres capaz de determinar esa deformación y de ajustarla. Va a ser mucho más difícil apreciar los contornos y va a ser mucho más difícil trazar rumbos, ¿no? En cualquier caso, esta carta, digamos embrión de carta esférica que hizo Alonso de Santa Cruz, sirvió al final de punto de partida a Gerardus Mercator, que es el holandés que acabó finalmente
inventando las cartas esféricas tal y como las conocemos hoy. Escribió también Alonso de Santa Cruz posteriormente el libro de las longitudes, en el que reordenaba y perfeccionaba sus métodos. Estos métodos cuya exactitud, ya os digo, solo fue igualada por Halley y Harrison pues bastante más de un siglo después. Y bueno, como os he dicho, al final resulta difícil, ¿no?, saber cuántas obras se le pueden atribuir. Existen obras que podrían ser suyas y no lo sabemos, ¿no? Aunque sí sabemos que el número de mapas y de textos científicos que salieron de la cabeza de este genial Alonso es superior a 200. Y bueno, claro, su mayor decepción fue el no poder ver muchas de sus obras publicadas por esas razones de interés nacional, ¿no? De hecho, se conserva la carta que sobre el asunto dirigió el propio rey Felipe II al Consejo de Indias, y que decía así: habéis de mirar que por esta misma razón podría traer mucho inconveniente el que los dichos libros se imprimiesen, por la noticia y claridad que por ellos hallarían extranjeros y otras personas que no fuesen súbditos nuestros. Así que bueno. Vuelvo a decir que durante muchísimo tiempo, tanto esos mapas como los instrumentos que medían la longitud y otros solo se encontraban a bordo de los barcos españoles, lo cual es una de las razones por las que la ventaja de los marinos hispanos sobre el resto pues era abismal. A ver, nadie podía navegar en cantidad y en calidad el Atlántico como podía hacerlo España. Los barcos no españoles que estaban en condiciones de surcar el Pacífico se contaban con los dedos de la mano durante ese siglo XVI e incluso buena parte del XVII. Prácticamente solo los españoles navegaban en el Pacífico. No en vano durante aquel tiempo se le llamó el lago español. No había ninguna nación que supiera cómo efectuar el llamado tornaviaje desde el lejano oriente a América navegando hacia el este, como lo hacía pues, el galeón de Manila, ¿no? No hubo nunca otras flotas regulares que fueran y volvieran de América con la eficacia, con la regularidad y duración en el tiempo que lo hizo la carrera de Indias española. Pues claro, todo esto fue posible por gente como Alonso de Santa Cruz, que claro, no es el único con el que contó la náutica, la cartografía o la cosmografía española del siglo XVI, pero sí que es, sin duda, uno de los más destacados y ya os digo, el primero que consiguió determinar la longitud, un problema que por aquel entonces tenía muy difícil arreglo. Asómate a la aventura colectiva más apasionante jamás contada, la historia de España. Jorge Juan y Santa Cilia, nacido en el año 1713 en Madrid. Hablamos de un hombre del siglo XVIII, un hombre de la Ilustración, pero que podría ser perfectamente un hombre renacentista. Incluso, se podría incluso decir que este hombre encarna un poco el paradigma del hombre del Renacimiento, ¿no? Absolutamente polifacético. Jorge Juan era marino de guerra, era científico, era matemático, era ingeniero, era cartógrafo y, incluso espía, que ahora os lo cuento, ¿no? Y hablamos también de la persona que más contribuyó, o cuya contribución fue decisiva a la hora de resolver un problema, un debate que había en el mundo científico ilustrado de la época, que se centraba en saber si la esfera de la Tierra estaba achatada por los polos, como sostenían los seguidores de Newton, o por el contrario, como sostenía la que llamada corriente cartesiana francesa, estaba achatada por el centro, como si fuera una especie de balón de rugby puesto de pie, ¿no? Como os he comentado, la determinación de la longitud ya se había resuelto en el siglo XVI-XVII, ¿no? Pero no era lo mismo la longitud, no era lo mismo la medida de esa longitud si la Tierra estaba achacada por los polos o estaba achacada por el centro. Porque, esa distancia a un meridiano de referencia, hoy sabéis que usamos el meridiano de Greenwich, aunque no sé si os han contado alguna vez que el primer meridiano de referencia de la historia es la Isla del Hierro, en Canarias, pero ese es otro tema. Esta distancia al meridiano de referencia, no podía ser la misma si uno navegaba más al norte o al sur, porque la forma de la Tierra no era igual en el norte que en el sur, ¿vale? Se sabía que la Tierra no era una esfera perfecta y saber su forma real nos iba a revelar cómo era la distancia entre esos meridianos, dependiendo de estar más al norte o más al sur, ¿no? Así que, saber esto otorgaba enormes ventajas, tanto en el cálculo de distancias como en la medición de los rumbos, que harían las travesías, pues al final, más cortas y más
y más eficaces. Ya os digo, al final era una pugna entre científicos ingleses y franceses, que llevó a la Academia de las Ciencias Francesas a proponer una expedición para hallar la solución al asunto. Una expedición que se iba a dividir en dos y que iba a realizar trabajos en Laponia, para medir el meridiano en Laponia, y en Quito, para medir el meridiano en Quito. Obviamente, para poder establecerse en Quito, los miembros de esta expedición necesitaban el permiso de la corona española, pues estamos hablando del virreinato del Perú, ¿no? Así que tuvieron que acudir a Felipe V de España para que les diera permiso. Y Felipe V accedió a que la delegación francesa se estableciera en Ecuador, con una condición. Y la condición era que a esta expedición le acompañaran 2 científicos españoles. Aunque, bueno, pues los franceses accedieron. Por supuesto, aquellos súper ilustrados franceses, esos hijos predilectos de la razón y miembros de la academia, en la que habitaba la única y verdadera ciencia, pensaron que 2 habitantes de la oscura y atrasada España serían más que nada un estorbo, ¿no? Un estorbo para ellos. Pero no les quedó otra que admitir a los españolitos en el viaje. Y digo españolitos porque estamos hablando de 2 chicos que prácticamente acababan de dejar atrás la adolescencia. Jorge Juan tenía 22 años y con él fue también Antonio de Ulloa, que acababa de cumplir 19. Ambos pertenecían a la Real Compañía de Guardiamarinas, la nueva escuela naval, que había sido fundada en San Fernando, como una de las bases de la política borbónica de recuperar nuestra armada. Una política que, por cierto, acabaría siendo un éxito. Y aquel lugar, aquella escuela de San Fernando, aunque es bastante probable que los estupendos científicos franceses lo ignoraran, era uno de los sitios donde la ilustración y la ciencia pues encontraban su casa, ¿no? Y ambos, Jorge Juan y Antonio, eran alumnos aventajados del centro. Así que se van a embarcar en dirección al Virreinato del Perú, donde van a llegar en el año 1735 para unirse a sus compañeros de expedición franceses. El asunto no era fácil. En primer lugar, porque las mediciones, para ser precisas, debían abarcar una porción de terreno pues considerable, ¿no? Un terreno que, bueno, pues lógicamente no era uniforme, ¿no? Contenía pues todo tipo de accidentes geográficos, montañas, ríos, selvas. Y por otro lado, porque era necesario encontrar la forma de hacer esas mediciones que fueran lo suficientemente precisas y luego hallar un método matemático que las expresara en el papel con exactitud. A partir de estas mediciones, que se llevaban a cabo con unos instrumentos de medida colocados en perchas, algo, si lo vierais o si lo buscáis os va a parecer tremendamente, ¿cómo os diría? Como tremendamente primitivo, ¿no? Primario. Se utilizó, a partir de estas mediciones, os digo, con las perchas, se utilizó el método de la triangulación, usando las medidas conocidas de un lado de los triángulos y el ángulo del vértice para conocer la medida de los otros lados, ya sabéis. El teorema de Pitágoras, ¿no? De esta manera se creaba una red de triángulos que iba avanzando sobre el terreno y cuya longitud se sabía, sumando los resultados de los lados hallados por esos métodos con las mediciones anteriores. Bueno, no voy a extenderme más en explicar la metodología porque bueno, malo sería que lo hiciese cuando yo mismo no la entiendo en totalidad, ¿no? Pero sí se constató que fue la precisión y el rigor de Jorge Juan, su aplicación de métodos innovadores, ¿no?, en la triangulación, y su paciencia repitiendo las mediciones varias veces, lo que posibilitó que el trabajo al final se pudiera llevar a cabo. De hecho, y tras la expedición, la labor de Jorge Juan, el método de Jorge Juan, se acabó considerando como el modelo de exactitud científica en el campo de la geodesia. Así que Jorge Juan iba a establecer como valor del grado de meridiano contiguo al Ecuador en 56.767.788 toesas. La toesa era una medida francesa de la época, un cálculo que resultó al final ser el más aproximado de todos los de la expedición. Y sobre la base de esta medición, concretamente además, 50 años después, el metro pasó a ser definido como la nueva unidad de medida y apareció el sistema métrico decimal, ¿no?, que fue adoptado universalmente. Trabajo, os va a sorprender, el trabajo se extendió durante 8 años, hasta que todas las mediciones, todos los cálculos y todas las conclusiones se pudieron completar. Todo ello además, pues os lo podéis imaginar, ¿no?, tuvo que hacerse en las más variadas condiciones meteorológicas de frío, de nieve, de viento y por supuesto geográficas, ¿no?, de altura o de dificultades del terreno, por lo que el propio Ulloa, el compañero de Jorge Juan, cuenta que en ocasiones fueron bastante penosas y complicadas, ¿no? Lo cuenta en un libro que escribió sobre la expedición cuando había vuelto. Se llama La relación histórica del viaje a la América meridional.
A pesar de que luego se supo que las mediciones que llevaron a cabo los científicos franceses en Laponia contenían errores, el trabajo fue suficiente para comprobar que el meridiano en el norte era notablemente más largo que en el Ecuador, lo cual significaba que la Tierra era una esfera que efectivamente, y como decía Newton, estaba achatada por los polos. Finalizada esta misión, Jorge Juan retornó a España, donde iba a ser requerido por el marqués de la Ensenada, que era el ministro del nuevo rey Fernando VI, para que colaborara en los planes de reconstrucción y de modernización de la Armada Española. Bueno, aparte de requerir de su saber científico, a Jorge Juan, en el año 1748, se le va a encomendar una misión de espionaje industrial en Londres. Se le dieron instrucciones secretas muy precisas, junto incluso con un código cifrado, ¿no?, para enviar mensajes, y tuvo que adoptar en ocasiones, pues, identidades falsas, ¿no? La idea era que Jorge Juan espiara los métodos de construcción de navíos que tenían los ingleses. Así que estuvo allí en Londres 18 meses, tiempo en el que estuvo a punto de que le descubrieran y encarcelaran en varias ocasiones, y en junio de 1750 volvió a España, con bastantes dificultades, pero volvió habiendo cumplido satisfactoriamente la misión encomendada. Mira, respecto a esto último, a la labor de espionaje de Jorge Juan, hoy os voy a recomendar también una novela. La novela precisamente la que cuenta este periplo por Londres del Jorge Juan espía. Se titula El espía del rey y es de José Calvo Pollato, autor de muchas obras también muy recomendables. La verdad es que las novelas de José Calvo son excelentes, no sé si habéis leído alguna. Por lo demás, Jorge Juan siguió teniendo siempre, hasta su muerte, un papel muy destacado en el mundo científico e investigando. Se enfrentó a temas navales, perfeccionando, ya os digo, la construcción de navíos, pero también aplicó muchos conocimientos a otros campos para resolver problemas de la minería, de la siderurgia, de la construcción o de la cartografía, aparte de ser el fundador del Real Observatorio de la Armada. Bueno, al final, Jorge Juan acabó siendo miembro de la Academia de Ciencias de París, de la Royal Society de Londres y la Academia de Ciencias de Berlín, aparte de, bueno, el director de la Academia de Guardiamarinas, de la que os he hablado antes. Así que sí, que España midió el mundo, y no solo una vez, y no solo en un papel con cálculos matemáticos. Al menos sí, un par de veces resolviendo o ayudando a resolver incógnitas sobre sus dimensiones. Pero sobre todo muchas otras midiéndolo de manera física, hollándolo, navegándolo, pisándolo y sobre todo dándolo a conocer, porque lo mejor de todo aquello no es que España midiera el mundo, sino que hiciera a ese mundo tomar conciencia de su propio tamaño. Sobre todo al principio de la aventura, cuando nadie la esperaba, porque nadie esperaba que una tierra como aquella España, cuya potencia demográfica en principio no podía dar para ello, fuera capaz de tanto. Nadie esperaba que un lugar que acababa de recuperar su propia identidad, de reconquistarse a sí misma, en un proceso de siglos que deberían haberla dejado exhausta, tuviera esa inercia. Cierto es que la fórmula de España fue la de la calidad, porque de cantidad nunca pudo servirse. La calidad de los pensadores en sus universidades, que supieron crear fórmulas conceptuales que dieron la señal de salida al mundo moderno. La calidad de sus científicos, apoyados por la corona. Fue por el aprecio de esa ciencia por parte de una nación tildada de atrasada, de siniestra, pero que sin embargo era capaz de lo que los demás no eran. Una nación que llevaba en sus barcos a lo largo y ancho del mundo secretos que el resto tardarían más de un siglo en conocer. Nadie esperaba a España tampoco 200 años después, cuando tras la Guerra de Sucesión, una guerra al final civil, interna, en la que intervinieron las potencias extranjeras con la intención de repartirse lo que parecían los despojos de un gigante caído, recuperara su armada y volviera a ponerla entre la élite de los mares. Porque bueno, en el siglo XVIII la marina española jamás alcanzaría el tamaño de la británica. Pero sí fue la única marina ilustrada del mundo, aquella que trajo innovaciones científicas, que formó a los mejores oficiales y fue capaz de construir los que entonces eran considerados los más perfectos navíos de línea de la época. Con gente como Alonso de Santa Cruz primero o como Jorge Juan después, además de muchos otros, y con la misma guía, la ciencia. La guía que desmiente esa presunta alergia secular por el saber que persigue España, la de la caricatura histórica que otros han creado y que a poco que rasques te das cuenta de qué es eso, una caricatura, hecha además por los que nunca pudieron salir en el centro de la foto. Un abrazo bien grande, nos vemos por aquí.
España.